Bien, continuamos con ejercicios de derivada de un producto de funciones y nos ponemos el siguiente ejercicio. F de x igual a esta expresión un poquito larga, ¿no? De 4x quinta más 2x cubo más x más 1 por el logaritmo natural de 6x quinta menos x más 8. Aquí tenemos la fórmula número 7, que es la fórmula para el producto de dos funciones. Vamos a llamar a este primer factor u y vamos a llamar a este factor b. Para poder reemplazar en la fórmula necesitamos conocer la derivada de u y la derivada de b. Vamos encontrando por separado entonces. Decíamos que a este primer factor lo vamos a llamar u. Si derivamos este factor para obtener el u' o derivada de u, la derivada de 4x quinta será 20x cuarta. De 2x cubo, 6x cuadrado. De x es 1. Bueno, y la derivada de 1, que es 0, ya no se lo coloca. De esa manera ya obtenemos la derivada del factor u. Vamos de la misma manera a encontrar la derivada del factor b, donde b va a ser igual al logaritmo natural de 6x quinta menos x más 8. Fíjense, este es un logaritmo en realidad, ¿cierto? Entonces aquí la fórmula 10 nos permite derivar un logaritmo natural. Dice el logaritmo natural de un factor, en este caso b, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de ese factor b sobre el mismo factor sin derivar. A ese factor que hacemos mención acá en la fórmula 10 sería este de 6x quinta menos x más 8. Entonces, reemplazando en esa fórmula, necesitamos tener acá en el numerador la derivada de este factor sobre el mismo factor sin derivar. Bien, vamos derivando el numerador que nos hace falta. Entonces diremos la derivada de b va a ser igual a ¿qué? La derivada de 6x quinta aquí es igual a 30x cuarta. La derivada de x es 1 y la derivada de 8 es 0, ya no aparece. Muy bien, de esa manera tenemos ya la derivada del factor b por un lado y aquí la derivada del factor u. Reemplazando en la fórmula, acá en la fórmula 7, que es para el producto de dos funciones, nos dice u' por b. U' que es igual a 20x cuarta más 6x cuadrado más 1, que lo hemos colocado acá. Por b dice, ¿no? La fórmula, fíjense, pero b sin derivar, que sería el logaritmo natural de 6x quinta menos x más 8. Lo hemos colocado acá. Muy bien. Más nos dice la fórmula. Ahora, u sin derivar por b'. U sin derivar es toda esta expresión de 4x quinta más 2x cubo más x más 1. Está acá. Por la derivada de b por b', que sería toda esta expresión que lo volvemos a copiar aquí. Entonces, en realidad aquí tenemos ya la derivada de la función f de x. Bueno, este segundo factor pudiéramos acomodarlo un poquito así, ¿no? En realidad lo mismo. Bien, entonces acá tenemos ya la derivada de la función f de x, que era en realidad el producto de dos factores o de dos funciones. Muy bien, vámonos a otro ejercicio. Acá nuevamente el producto de dos factores, de dos funciones, donde un factor será x cuadrado y el otro factor será 3 elevado a x cuadrado. Vamos a llamar u a x cuadrado. Vamos derivando tanto u como b, porque eso necesitamos para reemplazar la fórmula 7, que es para el producto de dos funciones. Bueno, decíamos que u va a ser igual a x cuadrado. Derivando u, la derivada de u, en este caso derivada de x cuadrado será 2x. De esa manera tenemos la derivada de u. Vamos a hacer lo mismo con el otro factor, el 3 elevado a x cuadrado, que será para nosotros b. Derivemos. Pero aquí, ¿qué fórmula usamos para derivar 3 elevado a x cuadrado? La tenemos aquí, la número 12, que es un escalar elevado a un factor b. Aquí es igual a la derivada de ese factor b, la misma expresión a elevado a b sin derivar, y luego por el logaritmo natural de la base, del número. Entonces, la base, ¿cuánto es? 3, ¿cierto? Bien, ahí revisemos la fórmula, derivada del factor b. Nuestro factor, ¿cuál es? Es el x cuadrado. Entonces, ese x cuadrado hay que derivar todavía. Lo dejaremos ahí pendiente un ratito. Luego copiamos el factor a elevado a b tal como está. Acá lo hemos vuelto a copiar. Y dice la fórmula por el logaritmo natural de la base, del número de la base. La base es 3, por el logaritmo natural de 3. Bien, entonces para terminar de una vez y teniendo la derivada de b, para luego poder reemplazar la fórmula del producto, la derivada de x cuadrado es 2x. Y luego 3x cuadrado y logaritmo natural de 3.
De esa manera hemos obtenido la derivada de u por un lado y la derivada de b. ¿Qué nos queda? Reemplazar en la fórmula 7, que valga la redundancia, que es la fórmula para el producto de dos funciones. Dice la fórmula u' por b. ¿Qué es cosa u'? Acá la derivada de u, que es 2x, por b, es decir, b sin derivar, que es 3 elevado a x al cuadrado. Más, dice la fórmula, u por b'. U aquí es igual a x cuadrado, lo hemos copiado acá, por b', que es igual a toda esta expresión de 2x por 3 elevado a x al cuadrado por el logaritmo natural de 3. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos nosotros la derivada del producto de estas dos funciones. Ya tenemos la derivada de f de x. Pero aquí pudiéramos hacer algo como por ejemplo, hay factores, este 2 está común en ambos miembros. La x también se repite en ambos factores. Incluso este factor de 3 elevado a x al cuadrado también está en ambos lados. Si factorizamos, nos va a quedar esta derivada. En realidad las dos son válidas, cualquiera de ellas, para indicar como la derivada de esta función f de x. Bien, hagamos un ejercicio más. Acá tenemos f de x igual a e elevado a x a la cuarta menos 3x cuadrado. A este factor lo llamaremos u. Y este seno de x será el factor b. Derivemos por separado ambos factores. U es, habíamos mencionado que esta expresión, pero para derivar u acá, fíjense, tenemos e elevado a una función. ¿Qué fórmula usamos? Acá abajo está la número 13. Cuando tenemos una función e elevado a un factor. Aquí es igual a la derivada de ese factor. ¿Cuál es el factor? X a la cuarta menos 3x cuadrado. Muy bien, lo volvemos a colocar aquí. Necesitamos su derivada. Y luego, fijémonos de nuevo la fórmula, colocamos toda la expresión e elevado a b tal como está sin derivar de nuevo. Hemos vuelto a copiar toda esta expresión. Bien, para tener ya la derivada de u no hace falta derivar este factor de acá. Derivada de x a la cuarta, 4x cubo. Derivada de 3x cuadrado, 6x. Bueno, y el otro factor lo volvemos a copiar. Ya tenemos acá la derivada de u. El otro factor era b, seno de x. Para derivar b, usamos la fórmula 14, que está aquí abajo, ¿no? Que es para el seno de un factor b. Ese factor para nosotros, ¿cuál sería? X solamente, ¿no? Muy bien. ¿A qué va a ser igual? A la derivada de ese factor, en este caso a la derivada de x. Y la derivada de x es 1, que se da por sobreentendido, por el coseno de ese factor. ¿Cuál es el factor? X. Es decir, directamente diremos que la derivada de seno de x es coseno de x. Muy bien. Tenemos ya la derivada de u, tenemos la derivada de b. Reemplazamos en la fórmula, que es u' por b, donde u' es todo este factor, que lo hemos vuelto a copiar acá, por b, ¿no? La fórmula nos dice por b sin derivar, donde b es el seno de x. Lo hemos copiado aquí. Muy bien. Luego el factor u sin derivar, que es e elevado a x a la cuarta menos 3 por x al cuadrado, que lo hemos colocado acá. Eso multiplicado por la derivada de b'. La derivada de b' es coseno de b. Coseno de b. Muy bien. Y de esa manera entonces ya tenemos la derivada de esta función f de x. Muchas gracias.